Un rugido ahogado rasgó el aire denso de San Mateo, seguido por un silencio abrupto que se sintió más ensordecedor que cualquier estruendo. La combi Esperanza, arteria vital del barrio, se detuvo en seco en la cuesta empinada de la calle del Olivo, escupiendo una espesa columna de humo negro que se elevó como un sudario gris contra el cielo azul pálido. Un claxon desesperado, largo y agónico resonó, mezclándose con los gritos de frustración que brotaron de la docena de pasajeros apretujados en su interior. Los cuerpos se balancearon, chocaron unos con otros, y el olor acre a gasolina quemada, pesado y metálico, invadió cada rincón, mezclándose con el dulce aroma a pan de muerto que se escapaba de una panadería cercana. La tensión era palpable, una manta invisible que se posaba sobre todos, asfixiando la esperanza del día. El sol de la tarde, impiadoso, caía a plomo sobre las fachadas de colores vivos, tiñendo de un dorado engañoso la desesperación que comenzaba a bullir. Las casas, apiladas como cajas de cerillas en las laderas del cerro, parecían observar en silencio el drama de la combi varada. El aire, ya viciado por el humo, se sentía pesado y pegajoso, mientras el murmullo constante de la vida en el barrio, el pregón lejano de un vendedor de tamales, la cumbia que vibraba desde una tiendita, el ladrido intermitente de un perro, se desdibujaba, eclipsado por el caos inmediato. Niños pequeños comenzaron a llorar, sus lamentos agudos cortando el aire, reflejando el pánico silencioso de los adultos. La combi Esperanza no era solo un medio de transporte, era el cordón umbilical que conectaba a San Mateo con la promesa de la Ciudad de México, con sus oportunidades de trabajo, escuelas y mercados. Sin ella, el barrio quedaba aislado, varado como el vehículo en la cuesta. Los rostros de los pasajeros se contraían en una mezcla de frustración y desasosiego. Un hombre de traje arrugado miraba su reloj con desesperación. Una madre abrazaba a su hijo con fuerza, sus ojos fijos en la combi, como si esperara un milagro. Cada segundo que pasaba, el calor aumentaba y la conciencia de la pérdida de tiempo y recursos vitales se hacía más profunda, más dolorosa, generando una atmósfera de expectativa tensa y silenciosa. Esta no era la primera vez que la combi Esperanza fallaba. Durante semanas había estado tosiendo, escupiendo humo y deteniéndose sin previo aviso, un presagio de la calamidad que ahora se materializaba. Los mecánicos locales, con sus manos manchadas de grasa y sus talleres impregnados del olor a aceite quemado, habían intentado de todo, pero la avería parecía desafiar cualquier solución. La gente del barrio ya había llegado tarde a innumerables trabajos. Los niños habían perdido clases valiosas y la economía local, frágil de por sí, se resentía con cada día de inoperatividad. La frustración, antes un descontento silencioso, ahora amenazaba con estallar en una ola de indignación colectiva, un clamor por una solución que no llegaba. Don Ramón, el chófer, un hombre robusto con el rostro curtido por el sol y la preocupación, se bajó de la combi, su camisa empapada de sudor. Se arrodilló junto al motor, las manos temblorosas mientras revisaba cables, pateaba los neumáticos y murmuraba plegarias. Sus ojos, antes llenos de la calma de quien ha visto de todo, ahora reflejaban una desesperación cruda. La mirada expectante de la comunidad pesaba sobre él. Cada suspiro, cada exclamación de impaciencia, un recordatorio de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. La situación era crítica. La vida del barrio pendía de un motor que se negaba a arrancar, y con cada intento fallido, el aire se cargaba más de una frustración tangible. Con un grito de pura impotencia, don Ramón se irguió, su mirada fija en el motor inerte. Sus ojos se entrecerraron, una vena pulsaba en su sien. De pronto, sin previo aviso, tomó un martillo oxidado que guardaba bajo el asiento del conductor y con un gesto de furia contenida, golpeó el motor con un estruendo metálico que resonó por toda la calle. Un juramento escapó de sus labios, crudo y desesperado. La combi, sin embargo, permaneció inmutable, un gigante de hojalata que se negaba a despertar. Su silencio persistente, después de aquel golpe, fue una sentencia. La situación, ahora, no era solo crítica, era terminal. ¿Qué sería del barrio sin su combi Esperanza? En el corazón del bullicioso San Mateo, donde el eco del martillo de don Ramón aún resonaba con impotencia, Diego se encontraba absorto en su propio universo. En su pequeño cuarto,
un santuario de orden meticuloso en medio del caos del barrio. Sus dedos delgados y ágiles danzaban sobre un intrincado mecanismo de relojería, cada engranaje, cada minúsculo tornillo, colocado con una precisión casi quirúrgica. El sol de la tarde filtraba un rayo dorado por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire y el brillo metálico de las piezas. Llevaba consigo, como siempre, su pequeña caja de engranajes, un talismán de confort, manipulándola suavemente entre los dedos. El rugido ahogado de la combi Esperanza, ahora un silencio tenso, y los gritos frustrados de la calle se colaban por la ventana entreabierta, una cacofonía que irritaba sus sentidos, causando una leve contracción en su mandíbula. Percibía el desorden, el desequilibrio en el aire. El cuarto de Diego no era grande, pero cada objeto tenía su lugar exacto, como piezas de un complejo rompecabezas que solo él podía descifrar. Estantes repletos de libros de mecánica, diagramas técnicos dibujados a mano con una caligrafía impecable y herramientas limpias y ordenadas definían su espacio personal. La luz tenue de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro concentrado, revelando la intensidad de sus ojos oscuros, que rara vez sostenían la mirada directa, pero que observaban el mundo con una profundidad inusual. La caja de engranajes en su mano, pulida por el uso constante, era más que un objeto, era una extensión de sí mismo, un ancla táctil que lo mantenía conectado. Cuando la tensión se hacía insoportable, un suave balanceo de su cuerpo, casi imperceptible, lo ayudaba a autorregularse, una danza privada para calmar el torbellino de información sensorial que lo rodeaba, una búsqueda constante de armonía en un mundo a menudo disonante. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración, aunque Diego no levantó la vista de su trabajo. La abuela Elena, con sus manos curtidas por años de cocinar y cuidar, y sus ojos llenos de una paciencia infinita, entró con una taza humeante de té de manzanilla. El aroma dulce y reconfortante llenó el aire, suavizando los bordes afilados de la frustración que emanaba de la calle. «Diego, mi vida, ¿quieres un poquito de té? Te ayudará con el ruido de afuera», dijo ella, su voz un murmullo tranquilizador. Diego asintió, extendiendo una mano para tomar la taza, sus movimientos pausados y deliberados. «El motor... Las frecuencias son erróneas, abuela. Un desajuste armónico, no un simple golpe», murmuró, su voz monótona pero firme, sin añadir explicaciones innecesarias, confiando en que ella entendería la compleja sinfonía de averías que él percibía. Para Diego, el mundo era un vasto y complejo mecanismo, una intrincada máquina donde cada elemento, desde el zumbido de un transformador lejano hasta el susurro del viento entre los callejones de San Mateo, contribuía a una sinfonía de vibraciones y frecuencias. Su sueño no era ser un ingeniero de renombre, sino un intérprete de estas sinfonías, alguien capaz de escuchar los fallos en la melodía del mundo y restaurar su armonía. Él no veía piezas rotas, sino elementos disonantes, no averías, sino ritmos descompasados. Esta percepción única, a veces incomprendida, era su lente para navegar la vida en el barrio, donde la resiliencia se tejía con la inventiva. Aunque su interacción social era limitada, su conexión con la comunidad se forjaba a través de su capacidad innata para entender el corazón de las cosas, una especie de lenguaje universal que trascendía las palabras. Su rutina diaria, un refugio en la imprevisibilidad, incluía caminatas por las calles empinadas de San Mateo, no para socializar, sino para observar. Cada motor de microbús, cada maquinaria en un taller, cada ventilador de un puesto de tacos, era una oportunidad para escuchar, para sentir las vibraciones con la palma de su mano, para registrar mentalmente sus pulsaciones correctas o defectuosas. Cuando el clamor de la calle, el incesante claxon o el murmullo de la gente frustrada por la combi se volvía demasiado, Diego se retiraba a su tablet, dibujando diagramas intrincados con una fluidez asombrosa, traduciendo el caos sensorial en patrones lógicos, buscando la fórmula que devolvería el equilibrio. Los colores chillones de las fachadas, el ajetreo constante, eran estímulos que él procesaba con una intensidad abrumadora, buscando siempre el orden subyacente. La avería de la combi Esperanza era más que un simple problema mecánico para Diego. Era una disonancia perturbadora en la sinfonía de su barrio,
una nota desafinada que resonaba en lo más profundo de su ser. Había estado observando la combi durante días. No solo la veía, sino que la sentía, percibiendo las vibraciones anómalas que escapaban del motor incluso en su inmovilidad. El golpe de don Ramón con el martillo, tan cargado de desesperación, había sido para Diego un ruido agudo y doloroso, una agresión innecesaria a un sistema que necesitaba ser escuchado, no maltratado. En su mente, los diagramas complejos ya se formaban, mostrando no solo la falla, sino la secuencia precisa de la solución, una solución que nadie más parecía ver ni escuchar, una melodía que solo él podía restaurar. Un automóvil reluciente, ajeno al polvo y al ajetreo de San Mateo, serpenteó por la estrecha calle del Olivo, deteniéndose con un chirrido suave cerca de la varada Combi Esperanza. De su interior emergió la ingeniera Sofía del Valle, una figura esbelta y elegante, vestida con un traje impecable que contrastaba con la ropa desgastada de los lugareños. Su equipo de técnicos, con maletines llenos de herramientas modernas y rostros serios, la siguió de cerca, desempacando equipos con una eficiencia casi robótica. Sofía levantó su teléfono, una sonrisa forzada en sus labios mientras hablaba con la alcaldía, prometiendo una solución rápida, su voz un murmullo condescendiente que se perdía en el aire denso, cargado de la frustración contenida del barrio. Su mirada escrutadora y despectiva recorría el entorno, sin detenerse realmente en las personas, solo en el problema mecánico. Don Ramón, con los hombros caídos por la impotencia, observaba a la recién llegada con una mezcla de escepticismo y un hilo tenue de esperanza. Sus manos, antes firmes al volante, ahora se frotaban nerviosas mientras veía a la ingeniera y a su equipo desplegar aparatos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Él conocía la Combi Esperanza como a la palma de su mano, cada crujido, cada vibración, pero estos expertos hablaban un idioma diferente, uno de diagnósticos complejos y terminología que sonaba hueca en el corazón del barrio. La arrogancia de Sofía, palpable en cada gesto, chocaba con la humildad y la desesperación de don Ramón, quien sentía el peso de la comunidad sobre sus hombros, consciente de que esta no era una falla cualquiera, sino el cese de un latido vital. Entre la multitud que se arremolinaba con curiosidad, Mariana se movía con una gracia natural, su voz calmada intentando apaciguar los ánimos. Estudiante universitaria, pero con los pies firmemente plantados en la realidad de San Mateo, observaba a Sofía con una ceja alzada. «Estos problemas no se resuelven solo con aparatos caros», murmuró a un grupo de vecinos, su mirada crítica hacia el despliegue tecnológico de la ingeniera. Ella creía en la inventiva local, en la sabiduría empírica de gente como don Ramón, quienes habían mantenido el barrio a flote con ingenio y resiliencia. La llegada de Sofía, aunque prometía una solución, también traía consigo una ola de desconfianza, una sensación de que los problemas del barrio eran vistos desde una perspectiva lejana, desprovista de empatía y comprensión cultural. Sofía, ajena a los murmullos y a las miradas escépticas, se acercó al motor con un gesto de desdén. «Este cacharro está más allá de la reparación común, don Ramón. Necesita una intervención seria, no golpes de martillo», espetó, su tono cargado de superioridad, una risa breve y condescendiente escapando de sus labios, dirigida a nadie en particular, pero sentida por todos. Sus palabras, como pequeñas puñaladas, ignoraban los años de experiencia del chofer y el vínculo emocional que lo unía a la combi. Para ella, el vehículo era solo un problema técnico, una ecuación que resolver, sin considerar que era el pulso de la comunidad. Esta interacción inicial estableció una brecha clara, la distancia entre el conocimiento formal y la sabiduría arraigada en la experiencia, un abismo que Diego, desde la quietud de su cuarto, ya percibía. El equipo de Sofía, siguiendo sus instrucciones precisas, comenzó a desmantelar partes del motor con una frialdad calculada, sus movimientos contrastando con la pasión y el sudor de los mecánicos locales. El olor a aceite quemado se intensificaba, mezclándose con el dulce aroma de la panadería cercana, creando una disonancia sensorial en el aire. Sofía revisaba diagramas en su tablet de última generación, sus ojos fijos en los números y las especificaciones, pero sin escuchar el murmullo interno de la máquina. La comunidad observaba, sus esperanzas menguando con cada tornillo que se quitaba,
cada pieza que se examinaba sin una solución clara. La promesa de una reparación rápida se desvanecía en la complejidad de un motor que parecía resistirse a los métodos convencionales. El sol comenzó a descender, tiñendo el cielo de naranjas y morados, mientras la Combi Esperanza permanecía inmóvil, ahora rodeada por el equipo de alta tecnología de Sofía. La ingeniera, con un suspiro de exasperación, se irguió, limpiándose las manos con un pañuelo de seda. Este motor está muerto. Necesitará una inversión millonaria y semanas de trabajo. Es un caso perdido, sentenció, su voz resonando en el silencio expectante. Don Ramón apretó los puños. Mariana sintió un nudo en el estómago y la abuela Elena, que se había acercado a la escena, miró la combi con una tristeza profunda. Todos los personajes clave, la ingeniera con su arrogancia, el chofer con su desesperación, la activista con su empatía y la abuela con su amor incondicional, ahora estaban unidos por el mismo problema, bajo la sombra de la Combi Esperanza, cuyo silencio parecía gritar una verdad que nadie más podía escuchar. Días se habían transformado en semanas, y la Combi Esperanza seguía inmóvil, un esqueleto oxidado en el corazón de San Mateo. Su silencio era un eco ensordecedor que resonaba en cada callejón. Las consecuencias se manifestaban con una crudeza brutal. Las risas infantiles se habían apagado, reemplazadas por el llanto de niños que no podían asistir a la escuela, sus pequeños uniformes limpios colgados inútiles en las perchas. Los comerciantes, con sus canastas llenas de frutas y verduras frescas, veían cómo sus productos se echaban a perder bajo el sol inclemente, perdiendo no solo su mercancía, sino el sustento de sus familias. El rumor de despidos se extendía como un virus silencioso, afectando a aquellos que dependían del transporte para llegar a sus trabajos en la bulliciosa Ciudad de México. La frustración inicial se había metamorfoseado en una indignación creciente, un murmullo colectivo que amenazaba con estallar en una tormenta de desesperación mientras la vida cotidiana del barrio se desmoronaba lentamente, día tras día. El ambiente en San Mateo se había vuelto denso, cargado de una desesperación palpable. El miedo a lo desconocido, a la incertidumbre del mañana sin el pulso vital de la combi, se aferraba a cada hogar. Las conversaciones en las tienditas, antes animadas y llenas de anécdotas, ahora eran susurros de preocupación, de cómo estirar el poco dinero que quedaba, de cómo alimentar a los hijos cuando el ingreso se esfumaba. El aire, antes vibrante con la cumbia y los pregones, ahora se sentía pesado, como si la propia atmósfera del barrio se hubiera rendido a la inmovilidad de su transporte. Las madres abrazaban a sus hijos con una fuerza protectora, sus ojos reflejando la angustia de un futuro incierto. La sensación de que el tiempo se agotaba era un tic-tac constante en la mente de todos, un recordatorio cruel de que cada minuto sin la Combi Esperanza era un minuto de vida perdida, de oportunidades desvanecidas, de un barrio que se hundía en un pozo de olvido. La ingeniera Sofía del Valle y su equipo, con sus herramientas de última generación y sus diagnósticos computarizados, habían trabajado sin descanso, pero sin éxito. Cada intento de reparación era más costoso que el anterior. Cada pieza reemplazada parecía llevar a otra falla inesperada. Los métodos convencionales, que en la teoría debían resolver cualquier problema mecánico, se estrellaban contra la complejidad indescifrable del motor de la Combi Esperanza. Los mecánicos locales, que antes observaban con una mezcla de escepticismo y esperanza, ahora miraban con una resignación profunda, sabiendo que la avería superaba su propia experiencia y que ni la tecnología más avanzada lograba descifrar el misterio. El olor a aceite quemado y a metal frío se había vuelto una constante, un recordatorio olfativo de la parálisis, mientras las facturas por los repuestos fallidos se acumulaban, añadiendo una capa más de preocupación a la ya agobiante situación del barrio, una solución que se alejaba cada vez más. La presión sobre Sofía, proveniente de la alcaldía que la había contratado, se intensificaba día a día, manifestándose en llamadas telefónicas urgentes y plazos imposibles. Su arrogancia inicial antes una capa protectora comenzaba a resquebrajarse, revelando una irritabilidad creciente. Sus gestos se volvían más bruscos, su voz más cortante, desestimando cualquier sugerencia o idea que no viniera de su propio equipo o de sus libros de texto. Para ella,
El problema no era la falta de conocimiento, sino la ignorancia y la superstición de los habitantes del barrio, quienes, en su desesperación, empezaban a murmurar sobre soluciones no convencionales. Sofía se aferraba a su lógica y a su experiencia académica, incapaz de ver más allá de los manuales, lo que la hacía desacreditar cualquier posibilidad que se saliera de sus esquemas, cavando un abismo aún más profundo entre su método y la realidad que el barrio enfrentaba, una barrera infranqueable para la solución. La parálisis de la Combi Esperanza no solo afectaba los ingresos, sino que también aislaba a San Mateo de servicios esenciales. Citas médicas en la ciudad se perdían, complicando tratamientos crónicos. Los mercados centrales, vitales para obtener productos a menor costo, se volvieron inaccesibles, forzando a las familias a comprar en las tienditas locales a precios más elevados, lo que significaba un golpe severo a sus ya mermadas economías. La vitalidad de la comunidad, antes tan efervescente, se desvanecía. Las calles, que solían bullir con la gente y el ir y venir de la combi, ahora se sentían vacías, un lienzo apagado de lo que una vez fue. El tiempo, antes un aliado que marcaba el ritmo de la vida, ahora era un enemigo implacable, consumiendo las últimas esperanzas de que una solución real y duradera pudiera llegar antes de que el barrio entero se ahogara en la desesperación y el olvido, un presagio sombrío que se cernía sobre todos. Con un suspiro de derrota que resonó en el aire pesado, la ingeniera Sofía del Valle se irguió, sus ojos reflejando una mezcla de frustración y la fría certeza de la imposibilidad. Este motor está muerto, don Ramón. O se invierte una fortuna que la alcaldía no tiene, o se compra uno nuevo, lo cual tomará meses. Es un caso perdido, sentenció con voz firme y sin apelación, sus palabras cayendo como piedras sobre los corazones ya maltrechos de los presentes. Su mirada se posó brevemente en la multitud, una mezcla de lástima y desdén, rechazando de plano cualquier otra idea, por mínima o descabellada que pareciera. Para ella, la combi era un problema resuelto en su fracaso. La gente del barrio, con la abuela Elena y Mariana a la cabeza, se miró con una desesperación profunda, sus rostros reflejando la pregunta silenciosa: ¿qué sería de San Mateo? ¿Había alguien, en algún lugar, que pudiera ver lo que ellos no veían, escuchar lo que nadie escuchaba, y traer de vuelta la esperanza a su barrio? La ingeniera Sofía, con una determinación que rayaba en la obstinación, supervisó la primera de sus intervenciones definitivas. Un camión grúa trajo piezas nuevas, relucientes y costosas, que contrastaban con el óxido de la Combi Esperanza. El equipo, con gafas de seguridad y guantes de látex, desarmó y ensambló con una precisión clínica, siguiendo los diagramas de Sofía. El olor a metal nuevo y lubricante se mezclaba con la persistente esencia a combustible quemado. La comunidad observaba desde una distancia respetuosa, sus rostros marcados por una esperanza frágil, casi infantil. Cuando el motor fue encendido, un silbido agudo y un chasquido metálico resonaron, seguidos por un chorro de humo aún más denso que antes, que se elevó como una maldición, disipando cualquier atisbo de optimismo. La falla era evidente, más rotundo que el anterior, y el semblante de la ingeniera se endureció. El fracaso, a pesar de la tecnología y la inversión, se sentía como un golpe más. El segundo intento fue más audaz, involucrando un complejo sistema de diagnóstico computarizado que proyectaba gráficos ininteligibles sobre una pantalla portátil. Sofía, con una expresión de concentración intensa, ajustaba parámetros y daba órdenes con voz autoritaria. El motor fue sometido a pruebas de estrés, sus entrañas expuestas bajo la luz artificial de potentes focos. El barrio entero se paralizó, conteniendo la respiración, mientras el zumbido de las máquinas modernas llenaba el aire. De repente, un estampido seco como un disparo ahogado hizo vibrar el suelo y un olor a cable quemado, acre y penetrante, se extendió rápidamente, mezclándose con el dulce aroma de las flores de cempasúchil de un altar cercano. Una chispa azulada brotó de un componente recién instalado, y el motor, con un quejido agónico, se apagó de nuevo, dejando tras de sí un silencio sepulcral, más pesado que el anterior. Cada fracaso de Sofía era un clavo más en el ataúd de la moral del barrio. El murmullo de la gente se transformó de esperanza a resignación,
y luego a un profundo escepticismo. Las madres, al ver a sus hijos con los uniformes limpios y sin poder ir a la escuela, sentían un nudo en la garganta. Los mercados locales, antes bulliciosos, ahora exhibían estantes semivacíos, y los vendedores, con la mirada perdida, se cruzaban de brazos. La creencia en la solución experta se desvanecía, reemplazada por la amarga certeza de que nadie, ni siquiera la ingeniera con sus aparatos brillantes, podía salvarlos. Las conversaciones en las tienditas se teñían de un fatalismo sombrío, mientras el sol, implacable, seguía calentando el metal inerte de la combi, un monumento a la desesperación creciente. La frustración era un eco constante en cada esquina, un recordatorio de la inminente catástrofe. Desde la ventana de su cuarto, o a veces desde la sombra de un árbol de jacarandá cercano, Diego observaba el desfile de intentos fallidos. Cada chirrido, cada golpe metálico, cada explosión ahogada que Sofía provocaba, era una disonancia aguda que le retumbaba en los oídos, haciéndole apretar la mandíbula y manipular su caja de engranajes con mayor intensidad. Él no veía una máquina rota, veía un sistema desequilibrado, una sinfonía con notas fuera de lugar. Los gritos de frustración de don Ramón, el suspiro de la abuela Elena, la exasperación de Mariana, todo era parte de un ruido caótico que lo abrumaba. Sin embargo, en medio de ese torbellino sensorial, su mente analítica trabajaba, conectando las vibraciones anómalas con los diagramas mentales que se formaban en su cabeza, buscando la secuencia correcta, la melodía perfecta que devolvería el equilibrio. Diego, en su silencio habitual, percibía la inutilidad de los métodos de Sofía. Cada vez que la ingeniera declaraba una nueva pieza defectuosa o un circuito quemado, Diego sentía una punzada de frustración. Sus labios se movían apenas, murmurando palabras que solo él entendía. Resonancia incorrecta, frecuencia desfasada, microfractura imperceptible. Podía sentir la pulsación del motor, incluso inerte, y sabía que la solución no estaba en reemplazar piezas a ciegas, sino en entender la armonía subyacente que se había roto. En una ocasión, se acercó tímidamente, intentando señalar un punto específico con el dedo, pero Sofía lo despidió con un gesto brusco, una risa condescendiente en los labios, tildándolo de niño curioso. Su perspicacia, su hiperfoco, pasaban desapercibidos bajo la mirada de quienes solo creían en lo evidente. Finalmente, con los hombros caídos y una expresión de derrota rotunda, la ingeniera Sofía del Valle se irguió frente a la combi Esperanza, su voz resonando con una frialdad casi lapidaria. Este motor está completamente muerto. No hay solución viable a corto plazo. Necesitaría una inversión millonaria que la alcaldía no va a aprobar, y el tiempo de reparación se contaría en meses, no en días, sentenció, su mirada recorriendo los rostros desesperados de la comunidad. Sus palabras cayeron como una losa sobre San Mateo, apagando las últimas brasas de esperanza. Don Ramón se llevó las manos a la cabeza, Mariana desvió la mirada, y la abuela Elena apretó los labios, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. El problema ya no era solo una avería, era una sentencia de muerte para el barrio, un abismo económico y social que se abría bajo sus pies. La combi, ahora, era un recordatorio silencioso de la desesperación más profunda. El aire en San Mateo se había vuelto aún más pesado, cargado con el olor a derrota que emanaba de la combi Esperanza. Los rostros de los vecinos, antes tensos, ahora reflejaban una desesperación profunda, una resignación que se sentía más fría que la sombra de la combi inerte. La sentencia de Sofía, lapidaria y final, había apagado la última brasa de esperanza. Abuela Elena, con el corazón encogido, observaba a Diego desde la distancia, sus ojos implorando silenciosamente. Sabía que su nieto había estado observando, que sus sentidos percibían lo que nadie más. Diego, aunque abrumado por el coro de murmullos de frustración y el acre aroma del motor fallido que se mezclaba con el polvo del camino, sentía una punzada en el pecho. Las vibraciones erróneas de la máquina, que resonaban en su propia piel, eran una disonancia insoportable, un problema que su mente metódica anhelaba resolver, a pesar de la presión y el escepticismo que sentía flotar en el ambiente. Abuela Elena, con una calma que desmentía la angustia en su corazón, se acercó a Diego, su mano arrugada y cálida, posándose suavemente sobre su hombro. «Mi niño»,
¿No quieres ir a ver? Tú siempre entiendes las máquinas como nadie, susurró, su voz un bálsamo en medio del caos, sin una pizca de imposición, solo una invitación. Diego asintió lentamente, su mirada fija en el motor. La abuela, con un suave empujón, lo guió hacia la combi, sus ojos llenos de una fe inquebrantable. La ingeniera Sofía, que guardaba sus herramientas con un gesto exasperado, los vio acercarse. Una sonrisa cínica se formó en sus labios, sus ojos oscuros destilando desdén. La idea de que un niño pudiera hacer algo donde ella, con toda su experiencia, había fallado, le parecía ridícula, casi una burla a su profesión, un insulto a su intelecto. Sofía soltó una risa breve y condescendiente que resonó en el silencio expectante del barrio. «Don Ramón, ¿en serio? ¿Ahora traemos niños a jugar con motores? Este cacharro está muerto y no va a revivir con magia o con la curiosidad de un muchacho», espetó, su voz cargada de un capacitismo hiriente, ignorando la mirada de abuela Elena. Luego, con un tono burlón que buscaba humillar, añadió: «Mire, si este chico arregla este motor, yo le pago la universidad. ¿Contentos?». La frase, que pretendía ser una mofa, una sentencia definitiva de la inutilidad de Diego, pareció flotar en el aire, un desafío que Diego, ajeno a la crueldad subyacente del sarcasmo, procesó con una literalidad sorprendente, enfocando su atención aún más en la mole de metal inerte. El peso de las miradas de todos, la incredulidad, el escepticismo y la condescendencia de Sofía cayeron sobre Diego como una manta pesada. El olor a aceite quemado, el murmullo de la gente y la luz del sol reflejándose en el metal lo abrumaron por un instante. Se balanceó imperceptiblemente, sus dedos apretando con fuerza su pequeña caja de engranajes, un ancla en su torbellino sensorial. Sus ojos, que normalmente evitaban el contacto visual, se fijaron en el motor de la combi, su hiperfoco activándose, bloqueando el ruido externo. La inseguridad inicial, ese nudo en el estómago, comenzaba a disiparse a medida que la máquina, con sus vibraciones silenciosas y su misterio mecánico, absorbía toda su atención, convirtiéndose en el único punto de anclaje en un mundo caótico. Diego se acercó al motor con una lentitud deliberada, sus manos delgadas rozando el metal frío con una reverencia casi ritual. No buscó herramientas, ni abrió compartimentos. En cambio, inclinó la cabeza, acercando su oído al bloque del motor, como si escuchara un latido apenas perceptible. Luego, cerró los ojos y colocó la palma de su mano sobre una sección del metal, sintiendo las vibraciones residuales, la melodía silenciosa que solo él podía interpretar. Las frecuencias están desfasadas. Hay una resonancia incorrecta en el sistema de inyección, no en el motor principal como se piensa, murmuró con su voz monótona, sus palabras concisas y enigmáticas para la mayoría, una primera y aún incompleta lectura del problema que nadie más había logrado descifrar. El rostro de Sofía se contrajo en una mueca de exasperación, pero antes de que pudiera replicar, don Ramón, el chofer, que había observado a Diego con una esperanza renovada, se adelantó. «Déjenlo, ingeniera. No tenemos nada que perder», dijo, su voz ronca pero firme, interponiéndose ligeramente entre Diego y la ingeniera. Mariana, al lado de don Ramón, asintió con determinación, una chispa de convicción en sus ojos. Diego, ajeno a la tensión entre los adultos, ya se había arrodillado frente al motor, sus dedos trazando patrones invisibles en el aire, su mente ya inmersa en la compleja sinfonía de la máquina, listo para desentrañar el misterio. El silencio expectante se cernía sobre el barrio, sabiendo que finalmente el joven había asumido un papel activo. Don Ramón, con su rostro curtido por el sol y una nueva chispa de esperanza en sus ojos, dio un paso al frente, asumiendo una autoridad tácita. Su voz grave resonó sobre el murmullo expectante. «Por favor, denle espacio. El muchacho sabe lo que hace». Mariana, con su usual pragmatismo y empatía, comenzó a organizar a la multitud, moviéndose con agilidad para crear un perímetro de seguridad alrededor de la combi Esperanza. «Necesitamos silencio, por favor, y un poco de sombra», instruyó, su mirada encontrándose brevemente con la de la abuela Elena, una conexión silenciosa de entendimiento mutuo. La gente, aunque curiosa y escéptica, comenzó a retroceder, abriendo un círculo alrededor del motor inerte.
El aire, antes denso con la frustración, ahora vibraba con una nueva y frágil expectativa, una pausa en el caos que se había cernido sobre San Mateo durante semanas, un momento de tregua forzada en la desesperación. Con la directriz de Mariana, varios vecinos se movilizaron buscando elementos que pudieran ayudar. Unas mantas gruesas, de esas que se usan para las mudanzas o para proteger la carga, fueron desplegadas y colgadas estratégicamente, creando una barrera rudimentaria pero efectiva contra el ruido ambiental del barrio, el claxon lejano, el pregón del vendedor de tamales, la cumbia amortiguada. Una lona de un puesto de mercado cercano fue extendida sobre el área del motor, filtrando la luz directa del sol que, hasta ese momento, había provocado destellos cegadores en el metal pulido y caliente. El espacio alrededor de la combi se transformó en un santuario improvisado, un microambiente controlado en medio del caótico San Mateo, donde el aire, antes sofocante, parecía más fresco, menos denso, permitiendo que la mente de Diego encontrara un atisbo de la calma tan necesaria para su concentración. Diego, inmerso en su propio mundo, percibió los cambios de inmediato. El amortiguamiento del ruido fue como una suave manta que cubría sus oídos, reduciendo la cacofonía externa a un murmullo tolerable. La luz filtrada eliminó los destellos irritantes que lo obligaban a entrecerrar los ojos, permitiendo que su visión se enfocara con una claridad renovada en las texturas y los contornos del motor. Un suspiro casi imperceptible escapó de sus labios, y el leve balanceo de su cuerpo, antes un mecanismo de autorregulación, se hizo más sutil, casi imperceptible. La caja de engranajes en su mano, su talismán de confort, fue manipulada con una suavidad rítmica, como si cada giro de sus dedos calibrara su propio sistema interno. La tensión en su mandíbula se relajó visiblemente, una señal clara de que la adaptación del entorno le permitía acceder a un estado de concentración profunda, esencial para su particular forma de escuchar la máquina. La abuela Elena, sin decir una palabra, se acercó a Diego, su presencia una burbuja de calma en el centro del caos contenido. No lo interrumpió, simplemente se arrodilló a su lado, sus manos arrugadas entrelazadas sobre su regazo. El leve aroma a hierbas y jabón de su ropa era un ancla familiar para Diego, un olor de hogar que calmaba sus sentidos. Ella no necesitaba explicaciones complejas, entendía las necesidades de su nieto con una intuición que trascendía las palabras. Su simple cercanía, su mirada llena de amor incondicional, era una afirmación silenciosa de que Diego no estaba solo, de que su forma única de percibir el mundo era válida y valiosa. Fue un momento de conexión profunda, un recordatorio de que, incluso bajo la presión de la comunidad y la incredulidad de Sofía, había un refugio de comprensión y apoyo. La ingeniera Sofía, con los brazos cruzados y una expresión de escepticismo aún más pronunciada, observaba la escena con una mezcla de fastidio y una pizca de curiosidad a pesar de sí misma. Para ella, todo aquello era una charada, una pérdida de tiempo. Sus cejas se alzaron cuando vio a Diego sacar de su mochila una pequeña linterna de precisión y una especie de estetoscopio casero, hecho con tubos de cobre y madera pulida. Algunos vecinos, sin embargo, empezaban a mirarlo con una cautelosa intriga, susurrando entre ellos. La abuela Elena les dirigió una mirada suave pero firme, recordándoles la importancia del silencio. Diego, ajeno a las miradas y los juicios, ya tenía en su mano un trozo de carbón, listo para plasmar sus percepciones en el suelo, sus herramientas inusuales tan personales como su propia manera de entender el mundo. Con el ambiente ahora ajustado a sus necesidades, Diego respiró profundamente una última vez, el aire menos denso y más limpio llenando sus pulmones. Sus dedos, antes apretando la caja de engranajes, la soltaron suavemente para abrir su pequeña mochila. De ella extrajo una tablet con la pantalla ya iluminada, mostrando complejos diagramas y simulaciones en 3D, su universo personal de patrones y estructuras que ahora se fusionaría con la realidad tangible del motor. Sus ojos, con una concentración casi sobrenatural, recorrieron cada centímetro del bloque de metal. La quietud, el olor a aceite quemado ahora más sutil y el apoyo silencioso de su abuela crearon el escenario perfecto. Era el momento. Diego se inclinó sobre el motor, sus manos, que hasta ahora solo lo habían rozado,
Estaban listas para actuar, para desentrañar el misterio de la combi Esperanza, una melodía que solo él podía escuchar, una solución que nadie más había podido descifrar. Diego, con la quietud de un cazador al acecho, se inclinó sobre el motor inerte de la combi Esperanza. Sus manos delgadas, antes dedicadas a los engranajes de su caja de confort, se posaron con delicadeza sobre distintas superficies metálicas, sintiendo las mínimas vibraciones residuales, como si el vehículo aún tuviera un pulso débil. Cerró los ojos por un instante, el ceño ligeramente fruncido, y acercó su oído al bloque, no buscando el rugido de un motor, sino la ausencia de una armonía, el eco de una disonancia que solo él podía percibir. El aire, antes sofocante, parecía cooperar, volviéndose más claro, permitiéndole aislar cada susurro mecánico. Luego, con un trozo de carbón que había sacado de su mochila, comenzó a trazar patrones intrincados en el suelo polvoriento, líneas curvas y círculos concéntricos que para los demás carecían de sentido, pero que para él eran representaciones visuales de las ondas de sonido y las frecuencias erróneas que emanaban del corazón inerte de la combi, una sinfonía de fallas. Los trazos de carbón, abstractos y enigmáticos, se extendían por el suelo bajo la atenta mirada de Diego, quien seguía el flujo de una lógica interna que solo él comprendía. Su cuerpo se balanceaba imperceptiblemente, una suave danza de autorregulación que lo anclaba en su hiperfoco. De repente una sombra se cernió sobre él. La ingeniera Sofía del Valle, con los brazos cruzados y una expresión de desdén que no se molestaba en ocultar, irrumpió en el perímetro de silencio que Mariana y don Ramón habían logrado establecer. Su voz, aguda y teñida de un sarcasmo punzante, rasgó la concentración del ambiente. ¿Qué es esto, don Ramón? ¿Una sesión de espiritismo mecánico? No estamos para juegos de niños ni para dibujar garabatos en el suelo. Este motor necesita un diagnóstico serio, no un vidente, espetó, su risa corta y despectiva resonando en el aire, intentando minimizar el esfuerzo y la particular metodología de Diego ante los ojos de la comunidad, una clara barrera de su prejuicio. Sofía dio un paso más, su figura imponente eclipsando a Diego, quien, aunque perturbado por el tono agresivo, no levantó la vista de sus dibujos. Ya hemos perdido demasiado tiempo y dinero en este cacharro. No podemos permitir que un muchacho sin la capacitación adecuada siga jugando con una máquina tan compleja. Podría dañar aún más lo poco que queda, sentenció, su voz cargada de una autoridad autoproclamada. Intentó tomar a Diego del brazo, su intención clara de desalojarlo del lugar, pero antes de que sus dedos rozaran al joven, don Ramón se interpuso, su cuerpo robusto una barrera protectora. Ingeniera, por favor, ya hemos intentado todo a su manera. Deje que él intente. No tenemos nada que perder, solo ganar, dijo el chófer, su voz grave y firme, respaldado por la mirada decidida de Mariana, quien se colocó al lado de don Ramón, sus ojos desafiando la arrogancia de Sofía, una defensa silenciosa pero poderosa. La interrupción, el roce casi imperceptible del aire con el movimiento de Sofía, fue una punzada sensorial para Diego, quien apretó con más fuerza su caja de engranajes. Un suave balanceo se hizo más pronunciado por un instante, pero su mirada nunca se desvió de los patrones que había trazado ni del motor. Ignorando el conflicto verbal que se desarrollaba a su alrededor, Diego levantó un dedo delgado y lo apuntó hacia una sección del motor, una zona aparentemente intacta y sin signos visibles de daño. La falla no es visible, es una resonancia, una vibración interna, como un eco desfasado en un túnel. Necesita ser escuchada, no vista, murmuró con su voz monótona, sus palabras concisas y llenas de una certeza que contrastaba con la incredulidad en los rostros de algunos vecinos, quienes aún dudaban, pero cuya curiosidad comenzaba a superar su escepticismo, un pequeño atisbo de esperanza en sus ojos, con don Ramón y Mariana formando un escudo silencioso contra la hostilidad de Sofía. Diego pudo sumergirse de nuevo en su universo de patrones y vibraciones. Sacó una pequeña linterna de precisión de su mochila, su haz de luz danzando sobre el metal. Sus dedos se movieron con una delicadeza asombrosa, sintiendo cada imperfección, cada cambio de temperatura, cada resonancia en el material. Luego, con el estetoscopio casero que había fabricado, lo colocó en varios puntos, sus ojos cerrados,
escuchando con una concentración casi sobrenatural. Un leve asentimiento. Aquí, susurró señalando un área específica cerca del sistema de inyección, donde se unían varias tuberías y cables, un punto que, a simple vista, no presentaba ninguna anomalía. Hay una frecuencia anómala, un punto de presión que no debería existir. Es el origen de la disonancia, explicó, una microvictoria que solo él podía ver, o más bien sentir. La afirmación de Diego sobre el punto de presión y la frecuencia anómala, en un lugar tan aparentemente normal, resonó en el aire, dejando a Sofía con una expresión de perplejidad, aunque aún mezclada con incredulidad. Don Ramón y Mariana, sin embargo, se miraron con una chispa de esperanza en sus ojos. Si Diego podía identificar una falla que ni la tecnología más avanzada de Sofía había detectado, quizás había una posibilidad. El joven se irguió, su pequeño trozo de carbón aún en la mano, y con una determinación inusual en su rostro, trazó un último diagrama en el suelo, un patrón que indicaba no solo la ubicación, sino también la dirección de la falla, como una flecha apuntando a un tesoro oculto. La raíz del problema no es el motor en sí, sino una interferencia externa que lo ahoga, sentenció, su voz monótona pero firme, un avance significativo que, aunque no revelaba la solución final, cambiaba radicalmente la perspectiva del problema, señalando el camino hacia una verdad que nadie más había podido desentrañar, dejando un suave cliffhanger sobre la naturaleza de esa interferencia. Diego, con una determinación silenciosa que contrastaba con el caos circundante, solicitó una lupa y una pequeña linterna de precisión. Se sumergió bajo el motor de la Combi Esperanza, un espacio reducido y oscuro, donde el olor a aceite quemado y metal frío era más intenso. La tensión se palpaba en el aire, un hilo invisible que unía las miradas expectantes de la multitud. Sus manos delgadas, iluminadas por el haz concentrado de la linterna, se movían con una lentitud casi ritual, rozando cada superficie, sus dedos actuando como antenas ultrasensibles. El tiempo pareció detenerse, y el único sonido era su propia respiración pausada, mientras su hiperfoco lo aislaba del mundo exterior, buscando la nota disonante en la sinfonía silenciosa de la máquina, una búsqueda metódica que requería una concentración absoluta y sin interrupciones. Después de lo que parecieron minutos eternos, Diego emergió de debajo del motor, su rostro iluminado por una certeza inquebrantable. Con un gesto pausado, señaló un punto casi imperceptible en la base del sistema de inyección, donde un perno de sujeción se unía al bloque. Aquí, murmuró con su voz monótona pero firme, hay una microfractura. Es casi invisible, pero genera una resonancia específica, una vibración que se propaga por todo el sistema y lo descompensa, como una nota desafinada que anula toda la orquesta. Sus palabras, concisas y llenas de una lógica inusual, resonaron en el silencio, mientras las miradas de escepticismo se mezclaban con una incipiente curiosidad en los rostros de la comunidad, que empezaban a percibir que el joven no hablaba en vano. La ingeniera Sofía del Valle, que había estado observando con los brazos cruzados y una sonrisa de desdén, soltó una risa corta y condescendiente. ¿Una microfractura? Joven, hemos revisado cada tornillo con tecnología de punta. No hay nada ahí, espetó, su voz cargada de ironía, convencida de la charlatanería del muchacho. No vamos a perder más tiempo con fantasías. Sin embargo, la mirada firme de don Ramón y la determinación en los ojos de Mariana la hicieron dudar. Ingeniera, no le costaría nada verificar con su endoscopio. Así salimos de dudas, sugirió don Ramón, su voz ronca, pero con un matiz de autoridad. Sofía, con un suspiro exasperado y una expresión de superioridad, accedió, más por demostrar la futilidad de la idea que por una genuina curiosidad, aún aferrada a su lógica y su escepticismo. Con un gesto de fastidio, Sofía extrajo de su maletín un endoscopio de última generación, un tubo delgado con una microcámara en la punta. Lo introdujo en el motor, guiando la cámara hacia el punto que Diego había señalado. La imagen apareció en la pantalla de su tablet, amplificada y nítida. Sus ojos, antes llenos de desprecio, se fijaron en la pantalla. Un silencio tenso se apoderó de la multitud, que contenía el aliento. En la imagen, una línea fina y casi imperceptible, como un cabello, se extendía a lo largo del perno,
una fisura microscópica que no había sido detectada por ningún otro método. El rostro de Sofía palideció, su mandíbula se tensó y sus labios se separaron en un asombro mudo. El endoscopio de Sofía, que momentos antes había sido el símbolo de su autoridad y su intelecto superior, ahora se convertía en el instrumento de su humillación. Su rostro, antes lleno de arrogancia, reflejaba ahora una mezcla de incredulidad y una aceptación dolorosa de su error. Su mirada se desvió de la pantalla hacia Diego, quien permanecía imperturbable, como si la revelación fuera simplemente la confirmación de lo obvio. La ingeniera tragó saliva. Sus palabras se negaban a salir, un nudo de orgullo herido en su garganta. El murmullo de la multitud se intensificó, un coro de asombro y admiración que rodeaba a Diego, mientras Sofía se sentía cada vez más pequeña, confrontada con la verdad irrefutable que sus propios ojos y su tecnología avanzada le mostraban, una fisura que solo la percepción única del joven había podido detectar. La evidencia era irrefutable. La microfractura en el perno de sujeción, invisible a simple vista y a los diagnósticos convencionales, era la clave que Diego había desentrañado. El problema, que había paralizado a San Mateo durante semanas, no era un misterio indescifrable, sino una falla sutil que requería una escucha diferente. Un suspiro colectivo de alivio y asombro recorrió la multitud. Las caras, antes tensas y desesperadas, se iluminaron con una chispa de esperanza renovada. La ingeniera Sofía, con el rostro aún pálido, no pudo articular palabra. Su derrota palpable. En ese momento exacto, todos en San Mateo, desde el escéptico don Ramón hasta la incrédula Sofía, comprendieron que el verdadero obstáculo había sido vencido. La ceguera ante lo que solo Diego podía percibir, y la esperanza, finalmente, comenzaba a respirar en el corazón del barrio. Diego, con una determinación silenciosa que se había solidificado en el núcleo de su ser, se irguió frente al motor, su tablet en mano. La pantalla, iluminada, mostraba un diagrama de flujo de energía y un patrón de resonancia que para el resto era incomprensible, pero para él era la partitura de la solución. Sus ojos, ahora enfocados con una intensidad casi sobrenatural, escanearon el perno microfracturado que había revelado. Con su voz monótona, pero cargada de una inusual firmeza, explicó la intrincada secuencia de la reparación, no como una mera solución técnica, sino como la restauración de una sinfonía desequilibrada. Describió el ajuste preciso, milimétrico, que se necesitaba para realinear las frecuencias y silenciar la nota desafinada que había ahogado el corazón de la combi, una explicación que, aunque concisa, era de una complejidad asombrosa, un lenguaje que solo él dominaba. Con una calma que contrastaba con la ansiedad palpable de la multitud, Diego solicitó una pieza pequeña, apenas un adaptador metálico y una herramienta peculiar, una llave combinada que había modificado él mismo, con un mango ergonómico y una punta pulida que encajaba con precisión en la ranura del perno. Sus dedos, que antes danzaban sobre engranajes minúsculos, ahora se movían con una destreza quirúrgica, una coreografía de precisión. Bajo la atenta y casi hipnotizada mirada de don Ramón, Mariana, la abuela Elena y la ingeniera Sofía, Diego insertó la pieza y con un movimiento apenas perceptible realizó el ajuste. El clic fue tan suave que solo él pareció escucharlo, una nota final en la sinfonía de la reparación, un gesto que sellaba semanas de desesperación, un punto de inflexión invisible pero definitivo. El silencio se cernió sobre la calle del Olivo, denso y expectante, como si el barrio entero contuviera la respiración. Don Ramón, con las manos temblorosas y una mezcla de pavor y una esperanza casi religiosa en sus ojos, subió al asiento del conductor. El olor a aceite quemado aún flotaba en el aire, un recordatorio de los intentos fallidos, pero ahora se mezclaba con la tensión de un momento que lo cambiaría todo. Giró la llave. El motor tosió, un sonido áspero y ahogado que hizo que el corazón de todos se encogiera. Un gemido colectivo escapó de la multitud, un murmullo de resignación. Pero luego, con un segundo intento, el titubeo se transformó en un zumbido, que creció, se hizo más fuerte, más constante, una promesa que empezaba a materializarse en el aire. Y entonces sucedió. El zumbido se convirtió en un rugido suave, constante, melódico, que resonó por toda la calle, llenando cada rincón de San Mateo.
No había vibraciones extrañas, ni el característico humo negro que había sido el sudario de la combi durante semanas. El sonido era puro, limpio, la melodía perfecta de un motor que había renacido. La combi Esperanza, el corazón del barrio, había vuelto a la vida. Su motor ronroneaba con una armonía que solo Diego había podido escuchar, una restauración completa, un milagro mecánico que disipaba la sombra de la desesperación que había oscurecido el futuro de la comunidad. Un sonido que era más que un simple ruido. Era la promesa de un nuevo amanecer. La calle del Olivo estalló en un estruendo de júbilo. Vítores y aplausos resonaron, mezclándose con lágrimas de alivio que corrían por los rostros de los vecinos. Las madres abrazaban a sus hijos con una fuerza renovada. Los comerciantes se golpeaban la espalda con euforia, y los niños, que no habían podido ir a la escuela, saltaban de alegría. Don Ramón, con los ojos empañados, bajó de la combi y abrazó a Diego con una fuerza que desbordaba gratitud, susurrando palabras de agradecimiento inaudibles. Mariana, con una sonrisa radiante, se acercó a Diego y le dio un abrazo fugaz, una conexión de pura alegría y validación. La abuela Elena, con el rostro surcado por las lágrimas, acarició el cabello de su nieto, su mirada llena de un orgullo infinito, sabiendo que su niño había salvado a todo el barrio. La ingeniera Sofía del Valle, que había presenciado la escena con una mezcla de estupefacción y el frío abrazo de la derrota, permaneció inmóvil. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba pálido, y sus ojos, que habían destilado desdén, reflejaban una humillante aceptación de su error. El murmullo de la multitud, que antes la ignoraba, ahora la hacía sentir pequeña, expuesta. Diego, ajeno a su conflicto interno, se mantenía en el centro del alboroto, una figura serena en medio del caos de la celebración. El barrio, antes sumido en la desesperación, ahora vibraba con una energía renovada, y en el centro de esa transformación se alzaba la figura de un joven que, con su percepción única, había devuelto la esperanza a San Mateo, preparándose para un reconocimiento que trascendería las fronteras del barrio. La cacofonía de alivio llenó el aire, una sinfonía de vítores y sollozos sinceros. Don Ramón, con lágrimas rodando por sus mejillas curtidas, abrazó a Diego, su abrazo un testimonio silencioso de profunda gratitud, mientras Mariana, con los ojos chispeantes, le ofrecía un abrazo fugaz y alegre. En medio del caótico júbilo, la ingeniera Sofía del Valle, su rostro un lienzo de incredulidad y humillante derrota, permaneció inmóvil, el símbolo de su autoridad otrora incuestionable, ahora hecho añicos. Su mirada, despojada de su antiguo desdén, finalmente encontró a Diego, quien se mantenía como una isla serena en la tormenta de celebración. Con una voz apenas un susurro, cargada de un orgullo no digerido, logró articular: «La universidad está pagada, Diego. Cumpliré mi palabra». Sus palabras, antes una broma, ahora llevaban el peso de una promesa solemne, una píldora amarga tragada frente a una comunidad que había presenciado su caída y el tranquilo triunfo de Diego, confirmando el inicio de un nuevo capítulo para el joven. La noticia corrió como pólvora por las empinadas calles de San Mateo, superando el eco de la combi resucitada. Los pregones de los vendedores de tamales, ahora más alegres, se mezclaban con los relatos exagerados de cómo el niño de la abuela Elena había obrado un milagro. Los periódicos locales, ávidos de historias de resiliencia comunitaria, dedicaron sus portadas a Diego, con titulares llamativos que lo proclamaban «El héroe silencioso de San Mateo» o «El joven que escuchó al corazón del barrio». La gente, que antes lo veía con una mezcla de curiosidad y distancia, ahora lo saludaba con sonrisas genuinas y palabras de admiración. Las tienditas, antes llenas de susurros de desesperación, ahora eran foros donde se tejían leyendas sobre su habilidad, un cambio palpable en la atmósfera del barrio, teñida de un orgullo colectivo que elevaba a Diego por encima de cualquier prejuicio previo. Apenas unos días después del milagro mecánico, la calle del Olivo volvió a llenarse, esta vez no por el humo, sino por el brillo de los autos oficiales y el murmullo de las cámaras. Funcionarios de la alcaldía, acompañados por reporteros de cadenas nacionales, llegaron a San Mateo, sus rostros antes escépticos ahora marcados por una curiosidad genuina y un respeto incipiente. El alcalde,
Un hombre de semblante serio y voz impostada se acercó a Diego, quien, abrumado por el repentino foco de atención, se aferraba sutilmente a su caja de engranajes. El funcionario, con un gesto que intentaba ser paternal, le tendió la mano. «Diego, tu ingenio ha salvado a San Mateo. Has demostrado que el verdadero talento no siempre se encuentra en los manuales», declaró, su voz resonando por los altavoces, un reconocimiento público que trascendía las barreras del barrio, validando su capacidad de una manera oficial y resonante. En una improvisada conferencia de prensa frente a la Combi Esperanza, que ahora lucía un brillo renovado gracias a los vecinos, el alcalde, flanqueado por la abuela Elena y un don Ramón orgulloso, hizo el anuncio oficial. En reconocimiento a la extraordinaria habilidad de Diego, la alcaldía le otorgará una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en la universidad de su elección, incluyendo la prestigiosa Universidad Nacional, a la que la ingeniera Sofía del Valle, quien ha sido testigo de su genio, ha recomendado encarecidamente. Un murmullo de asombro y aplausos estalló entre la multitud. Diego, con su mirada fija en el horizonte, procesaba la información. La palabra universidad resonaba como una promesa de nuevos mecanismos y patrones por descifrar. Su abuela, con lágrimas de felicidad en los ojos, apretó su mano, su orgullo silencioso y profundo. Un momento de validación que se sentía más real que cualquier discurso. La percepción de Diego en el barrio cambió radicalmente. Ya no era el niño raro que murmuraba a las máquinas o que se balanceaba imperceptiblemente. Ahora era Diego, el genio, el que escucha a las combis, el que nos salvó. Los niños de la calle, antes curiosos pero distantes, se acercaban a él con respeto, pidiéndole que les explicara cómo había arreglado el corazón del motor. Los comerciantes le ofrecían pan dulce o frutas frescas, gestos de aprecio que Diego, aunque no siempre entendía los matices sociales, percibía como una calidez genuina. Las madres, que antes se preocupaban por su futuro, ahora lo veían como un modelo a seguir, una prueba de que la diversidad de pensamiento era una fortaleza inestimable. Su presencia ya no era un enigma, sino una fuente de inspiración y orgullo, un testimonio viviente del potencial oculto en lo inusual. Los días siguientes se llenaron de un nuevo propósito para Diego. Las mañanas ya no eran solo para sus rutinas estructuradas en su cuarto, ahora implicaban visitas a la universidad, reuniones con consejeros académicos que por primera vez lo escuchaban con una atención genuina, maravillados por su forma de explicar complejos sistemas con diagramas improvisados. El olor a libros nuevos y a los laboratorios de ingeniería, una mezcla de metal y electricidad, reemplazaba poco a poco el persistente aroma a gasolina quemada. Aunque la fama le resultaba abrumadora, sabía que este nuevo camino significaba una oportunidad para explorar el mundo de las máquinas con una profundidad que antes solo soñaba. Su vida, antes confinada a los límites de San Mateo, y su cuarto, se abría a un horizonte ilimitado, cada engranaje de su futuro encajando con una precisión armoniosa, una melodía que apenas comenzaba a sonar. Meses después, Diego caminaba por los amplios pasillos de la prestigiosa Universidad Nacional, el eco de sus pasos resonando en los silenciosos corredores de mármol, un contraste abismal con el bullicio incesante de San Mateo. Su mochila, ahora más pesada con libros de cálculo y termodinámica, se balanceaba rítmicamente sobre su hombro, mientras en su bolsillo, la pequeña caja de engranajes era un ancla familiar, un recordatorio táctil de sus orígenes y su camino. El aroma a libros nuevos y el sutil olor a ozono de los laboratorios de ingeniería reemplazaban el persistente tufo a gasolina y pan de muerto, una sinfonía olfativa que lo envolvió en un nuevo tipo de orden. Sus ojos, antes esquivos, ahora sostenían la mirada de sus profesores con una curiosidad insaciable, absorbiendo cada detalle de los complejos mecanismos que desarmaba y ensamblaba con una precisión que dejaba asombrados a sus compañeros. Había encontrado su lugar, un espacio donde su hiperfoco era una virtud, no una peculiaridad. En San Mateo, el impacto de Diego se había materializado en cambios tangibles y profundos. La Combi Esperanza, ahora reluciente y con su motor ronroneando como un gato satisfecho, llevaba un pequeño mural vibrante pintado por los niños del barrio, una explosión de colores que representaba engranajes, ondas de sonido
y la silueta de un joven sonriente, un homenaje silencioso a su héroe. La alcaldía, impulsada por la historia de Diego, había implementado un programa de detección de talentos no convencionales, buscando y apoyando a jóvenes con habilidades únicas, aquellos que antes pasaban desapercibidos, creando espacios inclusivos donde la neurodiversidad era celebrada. Las calles, antes marcadas por la desesperación, ahora vibraban con un optimismo palpable, y el murmullo de la comunidad era de orgullo, una sensación colectiva de que habían aprendido a mirar más allá de lo evidente. La historia de Diego se había convertido en un faro de esperanza, un recordatorio conmovedor de que el verdadero potencial no reside en la conformidad, sino en la capacidad de ver el mundo desde múltiples perspectivas, en las voces que a menudo son ignoradas. La neurodiversidad, lejos de ser una limitación, se reveló como una fuente inagotable de soluciones innovadoras, un tesoro escondido en la complejidad del pensamiento humano. Su triunfo era un llamado a la sociedad para adaptarse, para crear entornos que permitan que cada individuo florezca, liberando talentos que pueden transformar comunidades enteras. La combi, que alguna vez fue un símbolo de la desesperación, ahora representaba la resiliencia y la inmensa riqueza que se encuentra al abrir la mente y el corazón a lo diferente, a lo inesperado, a lo extraordinario. El relato de San Mateo resonó con valores universales y culturales profundamente arraigados en el tejido mexicano. La solidaridad comunitaria, ejemplificada por cómo el barrio se unió para apoyar a Diego, la inquebrantable importancia de la familia, visible en el amor y la intuición de la abuela Elena, el respeto por el conocimiento empírico, encarnado en la sabiduría de don Ramón, y la resiliencia ante la adversidad, la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. La historia de Diego trascendió las fronteras del barrio, demostrando que la verdadera sabiduría puede encontrarse en los lugares menos esperados, en las manos de quienes la sociedad tiende a ignorar, y que la inventiva local, cuando es valorada, puede mover montañas o, en este caso, motores. Un sábado por la tarde, Diego regresó a San Mateo, sus pasos ligeros por la familiar cuesta de la calle del Olivo. Encontró a don Ramón junto a la combi Esperanza, revisando el motor con una sonrisa. Diego se arrodilló, su mano rozando el metal tibio, sintiendo la vibración suave y constante, la melodía perfecta. El olor a aceite limpio se mezclaba con el aroma a pan dulce de la panadería cercana. Con un suspiro casi imperceptible, sacó su caja de engranajes, la observó por un instante y la guardó de nuevo en su bolsillo, ya no como un objeto de confort para la autorregulación, sino como un talismán de su viaje. Una sonrisa genuina, rara y profunda, se dibujó en sus labios, una expresión de paz, de un arco personal que se cerraba con la armonía de un propósito encontrado, un momento íntimo de conexión consigo mismo y con su historia. La combi Esperanza, con su mural vibrante y su motor que ahora cantaba, se alejó por la calle del Olivo, llevando consigo la promesa de nuevas oportunidades y un futuro más brillante para San Mateo. Diego la observó hasta que se perdió en la distancia, el sol de la tarde tiñendo de oro su rostro. En sus ojos, que ya no evitaban el contacto visual, brillaba una certeza tranquila. Sabía que su forma única de ver y escuchar el mundo, su diferencia, no solo había salvado un motor, sino que había encendido una chispa de comprensión y aceptación en el corazón de su comunidad. Su camino apenas comenzaba, pero cada engranaje de su destino encajaba con una precisión perfecta, formando una melodía que resonaría para siempre. Su mayor fortaleza era su singularidad.